En esta diapositiva nos están mostrando un mecanismo de regulación de la expresión genética. Entonces nos dicen, hay un activador de transcripción que se une a un elemento de respuesta de dos genes, del gen A y del gen B. Se expresan los dos genes, a partir del gen B se sintetiza el RNA mensajero y se sintetiza la proteína B. La proteína B también es un factor de transcripción, también es un activador que se une a un elemento de respuesta, es decir, a una secuencia específica en los promotores de, en este caso, los genes E, F, G. Lleva a la transcripción de esos genes y por lo tanto a la síntesis de las proteínas E, F y G. En el libro nos dan un ejemplo en eucariotes en el proceso de diferenciación de los adipocitos. Esta gráfica no corresponde exactamente a lo que dice en el libro, pero contiene muchos de los elementos que allí mencionan. Entonces, por ejemplo, nos dicen que hay un elemento de respuesta en unos genes que corresponden a la secuencia CCAAT, que esa secuencia es reconocida por unos factores de transcripción CEBP beta y CEBP delta. Se llaman así porque reconocen esta secuencia. Una vez reconocen la secuencia, se unen a los genes que contienen esa secuencia e inducen la expresión de otras proteínas. Por ejemplo, el receptor relacionado con la activación de los peroxisomas, otro CEBP alfa y otros genes. Una vez se induce la expresión de estos genes, se sintetizan estas proteínas y estas proteínas se unen a secuencias de otros genes que contribuyen también a la diferenciación de los adipocitos. Entonces, la proteína CBP con la proteína CBP alfa, que fue inducida por la beta, y junto con el PPAR gamma, y que forma heterodímeros con los receptores de los retinoides, entonces inducen la expresión de otros genes. En esta figura dice que para unas ocurren en la adipogénesis temprana y otro para producir los adipocitos maduros. También nos muestran en esta figura un gen que codifica para fosfonilpiruvato carboxiquinasa, que es una enzima necesaria para la gluconeogénesis. Entonces, cuando la glucosa está bajita en sangre, se debe inducir la transcripción de este gen para que se produzca esta enzima para aumentar la gluconeogénesis en las células hepáticas y se induzca la producción de glucosa. Entonces, ese gen que codifica, ustedes nos muestran que tiene caja tata, que tiene elemento de respuesta a la insulina, elemento de respuesta al cortisol, elemento de respuesta a las hormonas tiroideas y que tiene elemento de respuesta al AMP cíclico, que a su vez es producido por la hormona glucagón. Entonces, la cortisol, las hormonas tiroideas y el glucagón a través de el AMP cíclico, a través del factor de transcripción CREB, inducen la expresión de el gen que codifica para fosfonilpiruvato carboxiquinasa, porque hay bajos niveles de glucosa. Cuando hay altos niveles de glucosa, lo que se produce es insulina. Entonces la insulina, inhibiendo el factor CREB, induciendo la desfosforilación del factor CREB, inhibe la expresión del gen que codifica para la enzima fosfonilpiruvato carboxiquinasa. Entonces nos dicen en el libro que generalmente en el promotor que codifica para una determinada proteína no hay solo un elemento de respuesta, sino que hay varios elementos de respuesta. A algunos elementos de respuesta se unen activadores, a otros elementos de respuesta se unen represores de la transcripción. Entonces, finalmente el resultado es la interacción de muchas secuencias que a su vez se unen a diferentes proteínas reguladoras de la transcripción. En esta parte de la diapositiva nos están mostrando una transición en la expresión de inmunoglobulinas en los prelinfocitos B y en los linfocitos B maduros. Entonces nos dicen, los prelinfocitos B sintetizan inmunoglobulinas M y los linfocitos maduros
sintetizan inmunoglobulinas D. La inmunoglobulina M es una inmunoglobulina que no se secreta de los linfocitos, sino que se queda pegada a la membrana del linfocito. La inmunoglobulina D sí es una inmunoglobulina que se secreta por los linfocitos. Entonces, después de que ha ocurrido la recombinación somática, que se han unido fragmentos B, D, E, J, entonces eso ya es por modificaciones en el DNA. Una vez se transcribe, se sintetizan los RNAs. Entonces aquí nos están diciendo que hay splicing diferente y poliadenilación diferente por un splicing distinto. Entonces, y una poliadenilación diferente, se produce la inmunoglobulina M, y por básicamente una falta de splicing y por la utilización de un sitio de poliadenilación diferente, se puede producir inmunoglobulina D. Entonces la recombinación somática es una regulación a nivel del DNA, a nivel de recombinación, y esta es una regulación a nivel de modificaciones post-transcripcionales. Entonces, una vez se sintetiza el RNA, entonces nos dice en el prelinfocito B, entonces hay un sitio de corte 5' y un sitio de corte 3'. Entonces se hace el splicing y se quita este intrón. Como se quita este intrón, entonces se incluyen estas secuencias de nucleótidos. Estas secuencias de nucleótidos codifican para unos aminoácidos hidrofóbicos, y eso hace que se utilice un sitio de poliadenilación que está posterior al codón de terminación número 2. Entonces se está haciendo un splicing porque se mantiene un sitio de splicing 3' y se está utilizando un sitio de poliadenilación distinto. Entonces eso hace que, como se incluye en la proteína estos aminoácidos hidrofóbicos, la proteína no se secrete, sino que quede anclada, quede pegada a la membrana del prelinfocito B. En el caso de los linfocitos B maduros, entonces este no se lee como un sitio de corte 3', entonces solo hay un sitio de corte 5' que no se utiliza porque no hay sitio de corte 3'. Entonces, como no se quita este intrón, el intrón queda, se detiene la síntesis de la proteína en este primer codón de terminación. Aquí no, porque es eliminado. Entonces no se incluye dentro de la proteína los aminoácidos hidrofóbicos y se utiliza otro sitio de poliadenilación que está aquí más proximal al codón 1 de terminación. Entonces, como esta proteína no tiene los aminoácidos hidrofóbicos, entonces esta proteína no se queda pegada a la membrana, sino que es secretada de la célula. Entonces, aquí en este caso no se leyó este codón de terminación, este sitio de corte 3' como un sitio de corte 3', por lo tanto no se hizo el splicing. En esta parte de la diapositiva nos están mostrando otro mecanismo de regulación que es post-transcripcional, que es el edit. Entonces nos dicen el mismo gen codifica para el mismo RNA mensajero tanto en las células intestinales como en las células hepáticas. Pero en las células intestinales, entonces, hay un codón que es el 2153, que es citosina, adenina, adenina. Entonces, en el intestino, la citosina se desamina y se convierte en uracilo. Por lo tanto, en el RNA aparece un codón que codificada para glutamina se convierte en un codón de terminación. Entonces, la proteína no va a tener todos los aminoácidos, sino va a tener 2152, que corresponde al 48% de 4563. Por eso la proteína que se sintetiza en el intestino se llama la ApoB48. En el hígado no hay edición, entonces este con 1153 codifica para glutamina, y entonces se sintetiza en el hígado una proteína que tiene 4563 aminoácidos, es decir, el 100% de los aminoácidos. Por eso la proteína en el hígado se llama ApoB100. Entonces, ese es otro mecanismo de regulación. El otro mecanismo de regulación es inhibir, reprimir la traducción o degradar el RNA mensajero para que no se pueda traducir.
Entonces, aquí no hay traducción porque se degrada, y aquí no hay traducción porque no se deja leer el RNA mensajero. Entonces, dicen que hay genes que codifican para microRNAs. Esos genes que codifican para microRNAs son transcritos por la RNA polimerasa, dice el libro. En el libro dice entonces se sintetiza por la transcripción un premicroRNA. En la figura está premicro, pero realmente es primicroRNA. Ese RNA que se sintetiza se le hace capping y poliaminilación porque lo sintetiza la RNA polimerasa 2. Posteriormente se hacen modificaciones posttranscripcionales, una endonucleasa drocha que actúa con una proteína que une el RNA, primicroRNA, entonces recorta este primicroRNA y se produce un premicroRNA que tiene aproximadamente entre 70 y 80 nucleótidos. Este premicroRNA se exporta al citosol. En el citosol, una endonucleasa dicer que actúa junto con una proteína de unión al RNA, produce unos RNAs de cadena doble que sobresalen en los extremos 3', los cuales se unen al RISC. Se libera una cadena que es la cadena pasajera, y en el RISC se mantiene unida solo una cadena que es la cadena guía. Esta cadena guía se une por complementariedad de bases con el RNA mensajero junto con el complejo RISC, dentro de los cuales una de sus proteínas más importantes es la argonauta. Si la complementariedad de bases entre el RNA guía y el RNA mensajero es incompleta, entonces simplemente se bloquea la lectura del RNA mensajero. Si la complementariedad de bases entre el RNA guía y el RNA mensajero es completa, entonces se induce la degradación, porque argonauta actúa como una RNasa que nos degrada el RNA mensajero. Se dice que en los humanos hay más o menos unos 1000 RNAs, genes que codifican para microRNAs. Algunos de ellos están en los intrones de los genes que ellos regulan. Los microRNAs, los genes que codifican para los microRNAs, pueden estar organizados en operones. Entonces, en los eucariotes sí hay operones, y un microRNA puede regular a varios RNA mensajeros distintos.